Muy bien, ahí estamos retomando aquí con un coro de adoración. Ya que somos invitados al lugar santísimo, ya no queremos solo una emoción, queremos ir más allá. Y vamos. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón, rendirte mi vida sin reserva, Señor, entregarte todo mi corazón. Qué hermosa es. No quiero tener un encuentro emocional, quiero encontrarme contigo y verte, Señor, sentado en majestad. Toma mi corazón, quiero cambiar. Nuestra mejor adoración es entregarle todo nuestro corazón, y ahí nos invita en la parte práctica de Hebreos. ¿Qué debemos hacer? Entrar a la presencia, al acceso, porque antes estaba denegado para nosotros. Solo los sacerdotes entraban hasta un lugar, pero no al lugar santísimo. Y cuando entraban al lugar santo ya tenían un compromiso sacerdotal de trabajos, enseñanza de la palabra, sacrificios diarios. Pero el lugar de la presencia plena, el lugar santísimo, hoy está abierto. Tenemos que acceder. Tenemos que convertirnos primero en servidores del lugar santo como iglesia, pero avanzar al lugar santísimo, porque cuando entramos al santuario ya nos convertimos en servidores del Señor, pero cuando avanzamos al lugar santísimo, la vieja criatura es eliminada. Todo lo que corresponde a la vieja creación es eliminado por la presencia de Dios. Somos impregnados de la gloria de Dios y no hay quien se pueda volver atrás ya de ese lugar. Por eso dicen, no se queden por allí nomás en la puerta, entren. Libre acceso. Capítulo 10, allí 19 al 23. Con corazón verdadero, un corazón sincero, sin hipocresía, en plena certidumbre de fe. Bien, purificados los corazones ahí, y lavados con agua, la palabra, entren. Así que tenemos allí también un trabajo, una deuda constante con los hermanos en el servicio al Señor. El amor, eso es, constante, el amor. Debe haber un deber para la congregación. Necesitamos congregarnos como ustedes hoy, que se han dado cita aquí en la congregación. Hoy congregados aquí de una manera para estudiar la palabra, congregados en sus hogares, congregados en la congregación local a la que pertenecemos cada uno, donde hay ministros que nos ministran la palabra. A mí me toca ser maestro de las Escrituras para ministrar a los santos esta gracia de la luz, del conocimiento de la palabra, de alentarlos a avanzar en esta luz. No quedarnos en los débiles rudimentos, porque tenemos grandes oportunidades. No queremos solamente un momento emocional. Claro que sí sentimos cosas y nos emocionamos, a veces nos quebrantamos y lloramos, pero tiene que ir más allá. Tiene que ir hasta el lugar santísimo. Quedarse solo con las emociones es como vivir en el alma y es como vivir en el atrio, nada más. Pero nosotros ahora tenemos la oportunidad de vivir en el espíritu. La vida en el espíritu. El antiguo pacto era como hasta el alma. Pero en el nuevo pacto es el espíritu. Es el ministerio de vida y del espíritu. Por eso entremos a ese acceso tan maravilloso. Y el 26 ya va a hablar del pecado de apostasía. Hay un comentario muy interesante entre tantos comentaristas bíblicos. Dice el doctor Erdman,
Dice, comenta este pasaje de una forma siguiente: el pecar voluntariamente significa ceder en alguna tentación o ser llevado a una conducta mala. En el caso de tales ofensas, si hay verdadero arrepentimiento, hay perdón asegurado. El curso pecaminoso de vida que aquí se describe es deliberado, obstinado, presuntuoso, insistente. Claro, porque este texto parece tan duro que parece que el que falla una vez ya estuviera, pero debemos entender todo en su contexto. Es equivalente a negar a Cristo, equivalente a abandonar el cristianismo o el camino del Señor. Denota apostasía verdadera y pública también. Sobre tales apóstatas el juicio seguramente caerá. Por eso, después de toda la oportunidad que nos muestra que tenemos y que debemos hacer entregándonos constantemente, nos advierte el libro de Hebreos, mayormente a ellos, que ellos tenían muy bien todo esto. Ellos no podían, después de recibir a Cristo. ¿Qué es un apóstata? ¿Qué es la apostasía? Nos debemos preguntar primero, ¿no? ¿Puede ser apóstata alguien que no conoció? No. Ahí tenemos a varios, Laurita, ¿no? ¿Sí? Que se prendieron en el aula virtual parte segunda, parte 2 del día martes. Estuvimos ayer con la clase ahora. Tenemos a la hermana Ruth Albarén que también mirando, ¿no? Luis Bambil se enganchó aquí también. En la eternidad compartiremos un mate y cantar alguna alabanza, pastor querido. Amén, vamos Luisito Bambil. Un poquito antes pensamos ir a tomar. Pensamos ir. Luis, no teníamos que haber visto el fin de semana del 28 de marzo y entramos en cuarentena. Cuánto anhelo teníamos, íbamos con mi esposa. Y quizá me acompañaba mi hija y mi yerno. Íbamos a ir en el auto. Cuánto deseaba ese viaje, encontrarlos, abrazarlos, compartir un mate, ir ahí a las Marías, a sentarnos abajo de esos árboles en el patio y tomar unos lindos mates en ese corriente tan hermoso. Ya nos prepara el Señor. Me conmovió un audio que me mandó él, me conmovió esta semana, Luis, Laura. Me mandó un audio de la clase de Teología 3, de Historia Eclesiástica 2, donde yo vengo hablando de la frase que dijo Tertuliano. Dijo que la sangre de los mártires era la semilla de la iglesia o del evangelio. Y ahí cuenta una historia y él la grabó, la tenía grabada. Y a mí me conmovió porque la frase termina de esa historia que conté. Yo le pregunto a la clase, ¿quién se habrá sembrado aquí en Virasoro para que ustedes estén hoy conociendo el evangelio? Y el desafío es, ¿quieres sembrarte tú también? Porque donde se siembra un siervo, un hombre de Dios, siembra su vida, su ministerio, siempre va a haber fruto. Y me conmovió porque lo vi a Luisito, que inevitablemente Luis te está sembrando la obra de Dios. Y no queda otra, sembrate para que muchos conozcan a Jesucristo. Qué hermoso, gracias por ese audio que me compartiste, Luis. Me conmovió esta semana y me alentó también a seguir. Ya están la mayoría de nuestros alumnos que pueden seguirnos por la internet y todo. 13, 14 alumnos. Marcelo Fabián Firmapaz Gómez también. Firmapaz, ellos son de allí de Mendoza, centro. Mendoza, Las Heras, toda esa zona. Sí, de donde me hospedaron en la iglesia del pastor Juan Gómez. Marcos Arias también. Qué bien, mira, tengo recuerdos tan lindos. El pastor Juan Gómez y su esposa casi día por día venían a ver cómo estaba yo. Preguntarme, ¿comió bien? ¿Durmió bien? ¿Tuvo frío? Realmente un don de servicio el pastor Juan y su esposa, conmovedor. Una iglesia, una congregación grande. Así que los recuerdo con mucho cariño a todos. El Señor los bendiga. Ya nos permitirá viajar el Señor otra vez y estar junto a ustedes, amados, compartiendo un don. Gracias a Dios. Qué hermoso. Así que cómo continúa el libro de Hebreos, hace un cambio ahí después del 23 de todo lo que, el 10-23 de todo lo que debemos hacer, ya que tenemos el acceso abierto, pero negarse a hacerlo. Qué tremendo, ¿no? Teniendo esta oportunidad, la responsabilidad es mayor. ¿Y cómo dice a partir del 26? Porque si pecamos,
bueno, que el 25 decía, no dejándonos de congregarnos, eso el deber para con la congregación, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuánto más? Exhortándonos es alentándonos en esto, alentándonos con el ejemplo, para poder seguir adelante. Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, a los que le interesa el griego, remarque conocimiento, porque aquí no usa ni gnosis, que es conocimiento intelectual natural, ni tampoco usa todavía ginosko. No usa el ginosko como conocer de una relación, empezar a tener una relación con Dios. Usa la palabra epignosis, palabra muy utilizada por los apóstoles. Pablo, Pedro, Juan, cuando hablan del conocimiento del Hijo de Dios, de Jesucristo, usan epignosis. ¿Cómo se debería traducir? Pleno conocimiento. Ellos no utilizaban la palabra gnosis porque habían aparecido un grupo llamado los gnósticos, que todo lo basaban por razonamientos. Habrán tenido el libro de los razonamientos, me parece ellos, en aquel primer siglo, segundo siglo. Pero ellos usaban epignosis, un conocimiento elevado, por eso epi, que viene de arriba, el conocimiento de Dios. Entonces, una vez que tuvimos ese conocimiento de arriba de Dios, de la verdad, que para ellos, ¿quién era el conocimiento de la verdad revelada? Cristo. Una vez teniendo ese conocimiento, ya no queda sacrificio. En la versión, algunas decía, de toros y machos cabríos. La nuestra omite eso, no están todos los manuscritos. Ya no queda sacrificio por los pecados. ¿Cuándo? Cuando, si pecamos voluntariamente. Y aquí no habla de un error, de un fracaso que puede tener alguien. Habla de si ya despreciamos esta gracia, pecamos voluntariamente, nos permanecemos en el pecado revolcando, no estamos negando la eficacia del sacrificio de Cristo, ya no hay más sacrificio para hacer. Y a ellos se ve que les habla, porque aquí parece que en las versiones más antiguas se encontraba la palabra ahí, es sacrificio, ¿sabes? Ya se los voy a buscar para los que les interesa por ahí tenerlo, este puntito allí en el griego, a ver si lo encuentro. Sí. Significa, claro, los hebreos habían sido instruidos a abandonar ahora el judaísmo en todo ese periodo y lo habían hecho, pero ahora teniendo el conocimiento de la verdad, para ellos pecar voluntariamente era volverse a todo aquello, abandonando la congregación, abandonando el crecimiento y el beneficio del nuevo pacto, ya era pecar voluntariamente, porque ahora sí se le reveló toda aquella sombra como una realidad. Claro que para nosotros los cristianos, ya gentiles, esto se nos muestra que no podemos pecar voluntariamente, olvidándonos que Cristo derramó su sangre por nosotros, sino al contrario, hacer firme esto, porque mire, si no, ya no hay más pecados, sacrificio por esos pecados, sino que hay una terrible expectación de juicio. Hay que mirar la palabra juicio ahí. Y de hervor, dice esta versión, de fuego que ha de devorar a los adversarios. Ese mismo fuego va a caer sobre aquellos que, teniendo la oportunidad de la sangre de Cristo y todo eso, otra vez se vuelven atrás y voluntariamente y resisten. Porque mire cómo termina esto. El que desecha la ley de Moisés, mire, hace una comparación, por el testimonio de 2 o 3 testigos, es condenado a muerte sin compasión. ¿Se acuerda? Así era en el antiguo pacto, él se lo está refiriendo a ellos. Y ahora le hace la comparación. ¿Cuánto mayor castigo pensás que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tenga por común la sangre, o por inmunda, dice otra versión, la sangre del pacto por la cual fue santificado esa persona, y ultraje al Espíritu de gracia, o haga afrenta, dice, ¿no, Laura? Sí. O afrentar el Espíritu de gracia. Si hace todos estos elementos, no hay oportunidad, porque está afrentando el Espíritu de gracia, porque está rechazando. ¿Quién? El que pisotea al Hijo de Dios, el que tiene por inmunda o por común la sangre del pacto, por la cual fue santificado, y hace afrenta al Espíritu de gracia, ¿qué oportunidad más puede tener? Por eso no puede, conociendo la verdad y el sacrificio de Cristo, no puede
rechazar esto, no puede, como dice aquí, pisotear al Hijo de Dios y no puede tener por inmunda la sangre del pacto y resistir al Espíritu. Porque si hace esto sencillamente apostasía. Como hicimos una pregunta y nos respondimos rápidamente, dice la hermana Adriana Ciranda que no ve la transmisión en Facebook. ¿Puede ser? ¿Está bien? ¿Está saliendo bien? Está saliendo. Hermana Adriana, está saliendo ahí. Dígame, corríjame a ver si ahora lo pudo captar, entrar a la página y verlo. Las notificaciones. Busque la notificación para que le dé la entrada. A ver si la encuentra a cambio. Ahí la dejamos un poquito, hermana Adriana, para que busque, a ver si puede ver. Ahí me escribió. Pastor, ya la encontré aquí. Gracias. Así es. Adelante, pastor. Gracias. Perfecto, hermana Adriana. Ahí está en contacto la hermana Adriana. ¿Qué es apostasía? Ahí nos hacemos las preguntas cuando habla advertencia sobre la apostasía. No puede ser apóstata el que no conoció. No. Está en un pecado de ignorancia, ¿no? Pero no es apóstata. ¿Qué es un apóstata? Es alguien que apostata de la fe. Es alguien que se vuelve atrás habiendo tenido un conocimiento. Habiendo conocido primeramente esto, se vuelve atrás. Habiendo recibido la luz de esto, la claridad y todo como estamos recibiendo, volverse atrás, resistir al Espíritu de Dios, de no tener en cuenta al Hijo de Dios y la sangre preciosa que hizo. Para ello era muy grave volverse a otro sacrificio porque era no tener en cuenta la sangre del pacto nuevo. Del único pacto aquí que Dios había hecho en la sangre de su Hijo. No tenerla en cuenta, menospreciar al Hijo de Dios, pisotearlo, volviéndose a la costumbre. Ellos estaban siendo invitados a eso por miedo, por persecución, por muchas cosas que habían padecido. Aunque se le da una seria admonición, luego se recuerda ahí nomás el sufrimiento de ellos, cómo soportaron y cómo ayudaron y visitaron y ayudaron a los que estaban presos y cómo vendieron y se despojaron de sus propios bienes para ayudar a los hermanos. Parece que en un manuscrito de los más antiguos da más a entender que pudo haber sido Pablo. ¿Sabías, Laura? Detalle. Porque parece que cuando habla de los que visitaron la cárcel, cuando pone el os y habla de los presos, dice ahí, en algunos manuscritos, conmigo, dice, que habían tenido con él, preso. Claro, los hermanos que juntaron ofrendas, que lo ayudaron, gente que se había despojado. ¿Te acordás que Bernabé, un judío de pura cepa, llamado Bernabá, hijo de consolación, había vendido unas propiedades que tenía, le había puesto al servicio de los apóstoles para que no le faltara a la iglesia ningún bien, ni a nadie le faltase alimentos? Qué tremendo. Y parece que él está recordando que fueron muchos de sus judíos convertidos al cristianismo, perseguidos. Los otros judíos que no creyeron en Cristo levantaron turbas contra ellos, hasta el día de hoy se levantan, ¿no? Levantaban movimientos populares en contra de ellos para combatirlos por donde andaban sus propios paisanos en distintas naciones de alrededor. De hecho, Pablo sufrió aquello y estos hermanos habían sufrido por creer en el Evangelio eso también. Entonces está diciendo, después de todo lo que padecieron y sufrieron, no se van a volver atrás por miedo a algo, porque están pisoteando la sangre del pacto, están menospreciando al Hijo de Dios y están haciendo afrenta, o aquí lo dice en esta versión, ultrajando al Espíritu de gracia. Y si alguien hace esto, pues, bueno, ¿qué dice? Si en la ley de Moisés le hace la comparación, el que era encontrado en cierto tipo de pecado con 2 testigos era merecedor de muerte, ¿qué más piensan ustedes? ¿Qué mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare y tú hiciere esto y esto y esto? Claro, pero mire, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré pago o daré retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Miren, este texto, así cuando lo miramos en el griego, mía es la venganza, no solo habla de venganza, habla de retribución, de pago. Tiene un sentido positivo y un sentido negativo. ¿Por qué? Porque Dios traerá retribución. Oigan, présteme atención en esto. Dios dará retribución y esa retribución no siempre es negativa, también es positiva. A los que lo obedecen, a los que se permanecen en lo que Él preparó y todo, por supuesto, le dará pago, retribución con justicia. Para bien,
pero aquellos que pisotean, rechazan y hacen afrenta, tendrán también su pago. Por eso, no solamente es mía la venganza, mío es el pago y la retribución. Eso podía llegar a ser una traducción ajustada al griego, pero como el sentido es de reprensión aquí y de amonestación, se puso mía la venganza, yo pagaré. Pero ahí la palabra no es tan grave. Venganza no significa solo una venganza, sino retribución. Es como a veces en el Antiguo Testamento algunos ponen que la vida por vida del Antiguo Testamento era una ley de venganza. No era una ley de indemnización, que a veces nosotros no la entendemos. Aquí, mía la venganza, yo daré el pago, es que Él dará la retribución para el bien o para mal. A los que desobedecen habrá pago. Y el Señor juzgará a su pueblo. No se olvide que con ellos, como con nosotros, hay un trato con su pueblo familiar. Por eso el capítulo 12 va a hablar de las disciplinas del Señor con los que Él ama. Las disciplinas del Señor que debemos gozarnos, debemos pasar a veces alguna tristeza cuando somos disciplinados, pero al final el fruto es apacible, es bueno, porque Dios al que ama, disciplina. Al que ama, ordena, lo azota, lo ordena, lo pone en el carril correcto a través de su disciplina. Eso es muy interesante ver entonces cómo le da una seria admonición y le dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Dice, y ahí, pero mire, el 32 empieza distinto. Pero traed a memoria los días pasados. Así que me parece que está apelando a la memoria de ellos para mostrarle su buena disciplina, su buena conducta, lo que sufrieron por causa de Cristo, que esto valga la pena, que eso que pasó valiera la pena. Miren, en los cuales debe haber, mire, pero trae a memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, ahí aparece una palabra griega que significa brillar, brillante, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, os habéis hecho copartícipes de los que son así tratados. Por eso aquí pongo una fichita más que era Pablo, porque esto dice Pablo en la segunda de Corintios capítulo 14, que ellos, capítulo 4, por allí, no me acuerdo si del verso 12 o antes, que ellos fueron puestos como espectáculos, los apóstoles, que ellos sufrieron, padecieron, que en ellos se manifestaba la vida de Cristo, pero la muerte en su cuerpo, pero la vida a muchos. Ellos sufrían y por ese sufrimiento se estaba poniendo allí en evidencia la vida de Cristo para otros. Y estos hermanos se habían hecho participantes, fueron espectáculos por la persecución, por el maltrato de sus propios parientes, todo esto lo habían sufrido y se habían hecho participantes de los que sufren. Parece que ahí hay un trato personal, si es el apóstol Pablo, diciendo que él también padecía y ellos padecían igual que ellos. Fueron puestos como espectáculos, ahí aparece la palabra espectáculo como un teatro, para que otros se rían y se burlen, pero ellos habían sido participantes con muchos de los santos de ese siglo de haberse sido perseguidos por razón y por a causa de Jesucristo y de esta hermosa revelación. Allí tenemos muy, muy lindo esto, ¿no? Muy linda revelación esta palabra, porque de los presos os compadecisteis, y allí aparecía una palabra, no en todos los manuscritos, conmigo. Parece que también el autor agradecía que se habían compadecido de él mientras estuvo preso, pero no aparece en los demás textos. Dice, y el despojo de vuestros bienes aceptasteis con gozo, sabiendo que vosotros mismos tenéis una mejor y perdurable posesión. Se despojaron de los bienes que tenían terrenales por una mejor esperanza, que tiene que ver con la fe, la misma fe de los del capítulo 11, que miraron más allá, miraron una patria celestial, miraron bienes celestiales, miraron una patria que los espera y se despojaron de las cosas terrenales. Bien, no desechéis pues vuestra confianza, ahí tiene que ver con la fe, que tiene grande galardón, porque no os es necesaria la perseverancia o la paciencia, lo cual dice que por ahí Crisóstomo, a ver si era él, que decía que una de las más hermosas
podríamos decir, cualidades de un cristiano era la perseverancia. Sí, en la página 28. Ser paciente. La paciencia es la reina de las virtudes, lo decía Crisóstomo. Miren, uno de los primeros padres, creo, apostólicos. Decía él, la paciencia es la reina de las virtudes. Acá le pide retener confianza. Y mire, y ser paciente. Qué hermoso. Y aquí viene el vivir por la fe. Le da la exhortación de aquello, ¿no? De no resistir, de no volverse atrás, no despreciar a Cristo, ni su sangre, ni su pacto, ni al Espíritu Santo, sino, por el contrario, tomar el ejemplo de todo lo que habían sufrido para tener confianza, para ser pacientes, ser perseverantes. Y aquí viene y el vivir por fe, y estamos terminando el capítulo 10, para entrar al 11, que es tan apasionante. Mire, vuestra confianza que tiene galardón, porque hoy es necesaria la perseverancia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La voluntad de Dios era precisamente el Evangelio de Cristo, la verdad que habían recibido. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero aquí le dan la clave para ellos y para nosotros de la vida cristiana y la perseverancia. Saber que de principio a fin por la fe, que en el Evangelio la justicia de Dios, decía Pablo en Romanos 1, 16, 17, pero 17 dice: en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe. O de principio a fin es por la fe que tiene que vivir. Recibe por fe y debe permanecer en esa fe hasta el final. Por lo tanto, aquí vuelve a mencionar esto, ¿no? Sobre el justo por la fe vivirá. Miren, en el Evangelio, en cambio, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad para dar retribución. Pero en el Evangelio se revela la justicia de Dios para salvación, pero tiene que ser por la fe y para fe. Es de principio a fin por la fe. Y como este texto que va a aparecer, para los que quieren tomar nota, del versículo 38, Habacuc 2:4, Romanos 1:17, que acabo de mencionar, donde dice de principio a fin por la fe, y Gálatas 3:11, que me interesaría mucho ver. Gálatas 3:11 tenía una versión, la tengo aquí abajo de la carpeta. Gálatas 3:11, Lauri, a ver, en Reina Valera y algunas más. Interesante este concepto. Más el justo por la fe vivirá. Aquí dice: más mi justo por la fe vivirá, y si retrocediere no agradará a mi alma. ¿Se da cuenta? Otra vez, no puede retroceder, porque no es agradable a Dios retroceder. Volverse al judaísmo, volverse a las viejas prácticas, volverse a los rituales. Nosotros como cristianos, volvernos a serie de prácticas, rituales. Escuchaba el otro día, ante tantos comentarios, a un creyente que no sé de qué libro lo saca, si lo saca de Connie Méndez o de Claudio María Domingo, no sé de quién saca ese concepto de decir que el diablo y sus demonios son territoriales, que por ahí hay algún par de teorías. No nos envíes lejos de esta región y todas estas cosas que dijeron los demonios cuando hablaron del Señor Jesucristo, y que nosotros también los cristianos somos territoriales. Me gustaría del texto bíblico donde se saca ese concepto, ¿no? Fíjese que los levitas, que tipificaban al sacerdocio que vendría después, eran tan territoriales que no heredaron territorio. Eran tan territoriales que no heredaron territorio. Sus hermanos, que se distribuyeron de las tribus, les cedieron a ellos lugares para poder enseñar la palabra, algunos campos, algún lugar para establecerse, para poder transmitir la palabra. Y el Señor les dijo: no heredarán, no comprarán bien ni tierra, porque yo soy su porción, yo soy su herencia. ¿Y sabe quién tipifica el sacerdocio levítico? Tipifica al nuestro, que es mayor todavía. Y el Señor Jesucristo, nuestro Señor, pensando en esa idea de aquellos hermanos que habían dicho esto, hubiera dicho: mi reino
es de este mundo tal zona, ¿no? Mi reino es territorial. No dijo mi reino no es de este mundo, de este sistema. No lo es. ¿Cuándo la iglesia tomará el territorio completo? En el día de la manifestación de los hijos de Dios, cuando veamos cara a cara. Aunque hoy no manifestamos, pero hay un velo todavía que no deja manifestar la plenitud de lo que somos. Así que, bueno, cuando nos volvemos a pensar como el mundo piensa, bueno, pero así piensan los que hacen ciertos trabajos y le dan vuelta, ¿no?, a los lugares y los caminan alrededor de la aguja del reloj, dicen algunos. Entonces nosotros tenemos que caminar en favor de la aguja del reloj. Óigame, que lo caminemos, no lo caminemos, cruzado para aquí, para allá, no tiene que ver. Tiene que ver nuestra posición en Cristo y nuestro acceso al mismo trono de la gracia, que antes era el trono de juicio y ahora es trono de gracia para nosotros. Ese acceso tenemos, allí tenemos que acceder, porque de allí proviene toda nuestra bendición, nuestra posición en Cristo, que va a ayudarnos a soportar esta condición también que tenemos. Muy importante, hermanos, por favor, enfatizar aquello, no volvernos, porque si retrocedemos, ¿qué es retroceder para ello? ¿Qué es volver a todas las otras prácticas de lavamientos, unciones y lavamientos? Pero le dice aquí, el justo por la fe vivirá, y fe es pistis, o pisteuo, es confianza, es creerle a Dios, es haber oído y creerle tal cual. Por eso el capítulo va a dar pie para el otro capítulo. ¿Qué es la fe? Es pues la fe, la certeza, y es más, la fe es la certeza y es la sustancia. De esa palabra viene, certeza viene de sustancia, de la sustancia. Es la sustancia de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve, es estar convencido de lo que no se ve, y es la sustancia de lo que estamos esperando. Ahí va a definir la fe. ¿Por qué es tan importante la fe y tan agradable a Dios? Y que el 6:7 va a decir, porque sin fe no es que es difícil, poco probable agradar a Él. Dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay, no solo crean que existe, crean que es galardonador, que Dios, porque los que se acercan son herederos de esa fe, han heredado esa fe de aquel autor y consumador de esa misma fe. ¿Se dan cuenta? La fe ha sido ahora el elemento, el puente por que llegamos a esta salvación. Es el elemento que se nos dio el día que oímos la palabra y pudimos al oírla creer, y ahí entonces recién como que exclamamos o confesamos el nombre del Señor, invocamos su nombre para salvación. Sin la fe entonces no hay posibilidad. Entonces, ¿cómo va a terminar aquí? Que no pierdan esa confianza, que se acuerden cuánto habían sufrido por Cristo, que se acuerden de ese sufrimiento, persecución, que se hicieron participantes de los santos que ya habían sufrido persecución. Eso hicieron parte, que mostraron un corazón dadivoso en ese primer tiempo, que se despojaron ellos. Estoy hablando de los hebreos aquí, los judíos de este momento que le escribe esta carta al autor, se despojaron y mostraron eso. Por favor, retengan esa misma confianza, sean perseverantes en esa posición, avancen, no se retrocedan, porque entonces no le va a caer la palabra esa, le va a caber la palabra que viene, que se escuchó del cielo: este es mi hijo amado y este me complace, en este tengo complacencia. Si nos volvemos atrás, salimos de esa posición del justo que vive por fe y nos volvemos como los que retrocedemos. Tenemos que avanzar. ¿Por qué? Porque no somos como los que retroceden, le dice, ¿ve? Ahí está, para ruina o para perdición. Mire, casualmente cuando les dice esto a ellos, los de su nación, si retrocedían iban a retroceder en las ruinas, porque posteriormente todo quedó en ruinas, ese templo quedó en ruinas. Entonces por eso la traducción, ¿no? Para perdición también, pero si retroceden, no somos de los que retroceden para ruina o perdición, sino de los que tienen fe para ganar el alma. ¿Cómo dice la otra versión, Laura? De los que tienen fe para... aquí lo tengo. A ver. ¿Versículo? El último versículo del capítulo 10. No somos de los que vuelven atrás para perdición, dice Biblia textual, sino de los que tienen fe para preservación
del alma. Preservación, dice allí, ¿no, Laura? O ganar el alma. ¿Ven? No somos de los que retroceden. Alma aquí es vida, preservación de la vida. Tenemos que permanecer en Cristo. Si hubiera alguna pregunta aquí en el sello, adelante, cambio. Interesante el texto. Entramos al capítulo 11, que es, pero maravillosamente ejemplar, el capítulo 11. Ya mis hijos me están haciendo dar hambre porque están comiendo un rico plato aquí, de polenta con tuco, y ya me viene el olorcito. A ver si hay alguna pregunta, cambio. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Pues sí, pastor. No, pastor. Todo... Por el contrario, estamos confiados y por lo tanto preservamos nuestras vidas. Nos permite Bien, lo que interesante. otros no han podido ver. Entonces, perfecto, pastor. Adelante. Bien, mi hermana, bien, remarque ahí, porque la Biblia Kadosh es interesante. Cuando decimos alma, por ahí habla solamente de algo, por ahí preservación del alma, preservación de la vida, dice Kadosh, ¿no, Lauri? ¿Sí? Sí, preservamos la vida. Preservamos la vida, hay que permanecer ahí. Perfecto, pero mire, ahí introduce una palabra tan interesante que está en Habacuc 2.4, el justo por la fe vivirá. Ese era el plan de Dios, por la fe vivirá el justo. Romanos 1.17, por fe y para fe. Gálatas 3.11, que decía Lauri. ¿La había encontrado? Sí, pero lo cambié. Bueno. Gálatas 3.11. A ver, interesante leerlo porque trata un tema muy lindo. 3.11. Sí, aquí también lo... Reina Valera. Sí. Y que por la ley ninguno se justifica Para con Dios. Uh-huh. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Sí. Dice, ahora bien, es evidente que nadie llega a ser declarado justificado por Yahvé por medio del legalismo, de modo que la persona que es justificada obtendrá vida por confiar y ser fiel. Claro, ahí traduce fe por confianza y ser fiel. Interesante, confianza y fidelidad. Aquí se introduce el tema de la fe, porque es la manera de permanecer de principio a fe. Se nos ha declarado por la fe justos, debemos permanecer ¿en qué territorio? En la fe, no salirnos, volverlos atrás no es un acto de fe. Las prácticas a veces periféricas no son actos de fe, a veces son actos de incredulidad para incentivar a la fe porque se tiene serias dudas. Cuando uno practica demasiadas cosas no habla de una fe, porque la fe es realmente en Dios, la fe es algo, es una certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve precisamente. Por lo tanto, cuanto más prácticas hacemos para demostrar nuestra fe, realmente estamos mostrando al contrario, que hay incredulidad y necesitamos hacer algunas piruetas, algunos malabarismos para incentivarnos, porque nuestra fe está débil. La fe es otra cosa, y aquí va a mostrar qué pasó con aquellos héroes de la fe, los ejemplos de ellos, tremendo, inclusive antes de este nuevo pacto y de la oportunidad tremenda que tenemos nosotros y acceso que tenemos. Ellos por la fe lograron tan buen testimonio como nosotros entonces ahora, por favor. Por eso el capítulo 12, haciendo resumen, va a decir: puesto que tenemos tan gran nube de testigos, despojémonos pues del pecado que nos asedia y corramos, puesto los ojos en Jesús. ¿Quiénes son las nubes de testigos? A ver, todos pensamos que son los vecinos que nos miran a ver si caminamos, andamos bien o andamos fallando, ¿no? No. La nube de testigos le da a entender a ellos figurativamente, no se olviden nunca, tengan presente los destinatarios de esta carta, que tienen muchas ideas en cuanto a las sombras y la figura. Primero porque en la ley la tuvieron. Primero porque estaba lleno de sombra y simbología, el Dios que estaba revelándose ocultamente detrás de la simbología, sombra, milagro y un montón de otras cosas. Y también recuerdan lo que pasaba allí con la nación de Israel.
Recuerdan a Israel en el desierto que cuando la nube se movía, ellos tenían que levantar todo y viajar, moverse conforme la nube. Ahora le dice a ellos, como nos dice a nosotros, que todos estos valientes, estos hombres grandes de renombre y mujeres de la fe, son como una nube que nos guía ahora allí arriba en el desierto, como una nube que nos va guiando cuál debe ser nuestro destino. Dejaron un ejemplo, una huella marcada y una nube ahí de testigos. Testigos no son los que están mirando alrededor. Testigos son ellos porque la palabra testigo exactamente viene de la misma palabra de mártir. No recuerdo ahora si marteu cuál es, pero significa, ellos fueron testigos, esos mártires. Fueron a ver una enseñanza, nos dejaron un camino a seguir, una nube que nos va guiando en el desierto como los guiaba a ellos el pueblo de Israel. Está usando una figura, la nube de testigos no son los vecinos que nos están mirando a ver si nos portamos bien. La nube de testigos son aquellos que caminaron y nos dejaron una guía para seguir, como si fuera una nube allí arriba que debemos observar, mirarla. Cuando ahora en el capítulo 11 estamos por entrar a los famosos héroes de la fe, la galería de los que tienen fe, la gente que mostró esa fe genuina, maravillosa. Imagínense con todos los que le está alentando a seguir adelante y no caer en la apostasía. Ahora le va a exponer a estos grandes que nos va a dejar a nosotros, nos ha dejado y nos seguirá dejando enseñanza. Algunos de esos ejemplos son muy breves, fíjense. En la carpeta, los que tuvieron fe son sencillos y breves. Y uno dice, charlaba con un joven esta semana y charlando de Jacob. Hablábamos, decíamos, fíjense que por la fe dice que Jacob adoró apoyado en su bordón, en su bastón, su palo, allí en la mano. Por la fe adoró apoyado en su bastón y dice, bueno, caramba, dice uno, caray, diría el hermano Sedman, y así de México, caray, pues no veo yo ahí cuál es el acto de fe. Cuando dice que por la fe los padres de Moisés, cuando le vieron que nació, no temieron vamos a decir, el decreto del rey de Faraón y le guardaron durante un periodo, creo que son 3 meses, le guardaron por la fe, le vieron hermoso. Y uno dice, bueno, pero ahí a ver, bueno, sí, no temieron la ley de aquel rey que mandó a matar a los niños, a los primogénitos y a los niños chiquitos, no temieron, lo guardaron a este niño por la fe. Y hay que investigar qué pasó, a dónde se ponía en marcha esa fe, porque le vieron niño hermoso. Y uno dice como padre, ¿quién de nosotros no ha visto a sus hijos cuando nacieron hermosos? Todos lo vemos hermosos. ¿Qué vieron ellos ahí? Hay cosas tan breves, pero tan importantes, que debemos analizarlas para ver cuál es el ejemplo de fe de aquellos hombres y mujeres que figuran en esta galería de los que tuvieron fe. Qué tremendo, cómo con esta exposición les mostró a ellos y nos va a mostrar a ellos por qué es necesario permanecer en fe, y por el justo, por la fe, vivirá o tendrá vida. Maravilloso. Así que vamos a ver, en resumen, el versículo 39 del capítulo 10 como el 6:9, el autor expresa su confianza en la fidelidad de los hermanos. ¿Se acuerda? El capítulo 6:9 que primero venía hablando duramente de aquellos que una vez gustaron, fueron iluminados y todo, y recayeron, y esto es imposible, que otra vez sean restaurados, y poniendo otra vez al Hijo de Dios en la ignominia, en la burla. ¿Se acuerdan? Pero cuando llegó el versículo 9 del capítulo 6, inmediatamente le dice, pero hermanos, aunque hablamos así, tenemos otra óptica de ustedes, tenemos otra esperanza en cuanto a ustedes, de mejores cosas, mejores promesas, mejores oportunidades, claro, porque es mejor la posición y mejor el pacto, aunque hablamos así. Aquí también el versículo 39 del capítulo 10, de la misma manera expresa la confianza en los hermanos de que ellos habían tenido una actitud tan buena, compasiva, amorosa, y habían sufrido, y confía que ellos no son de los que se vuelven atrás, y se incorpora a él. Nosotros, le dice a ellos, no somos de los que retroceden,
para ruina o perdición, o sea, para perder otra vez todo y quedar en ruina, sino de los que tienen fe para ganar o preservar el alma. Amados hermanos, ¿de quiénes somos nosotros? Somos de los que avanzamos, ¿verdad? Somos de los que avanzamos. ¿O nos queremos quedar allí en los débiles rudimentos? ¿O nos queremos volver al principio del conocimiento de Dios, a la práctica de alguna religión que nos proponía algún ritual para lograr algo, de hacer algún sacrificio propio nuestro para ver si así Dios tenía misericordia? Débiles rudimentos que se nos enseñaron y que a veces como un bagaje nos cuesta largar. Recuerdo una de las historias o anécdotas que contaba mi suegro. ¿Y saben por qué la voy a contar? Porque una alumna esta semana, Luis Banville, que si está presente, Laura, todavía. Bueno, me dijo, ¿cómo quiero escuchar una de estas historias, pastor, que usted cuenta? Bueno, voy a contar una que contaba siempre mi suegro. Y él decía que aquel globo aerostático, aquel globo inflado con aire caliente que sabe navegar, sabe volar, habrán visto alguna vez ustedes en esta época con propagandas y con gente que está volando a cierta altura. Hay clubes que tienen estos globos aerostáticos para poder la gente hacer un poco de turismo, etc. Bueno, cuando el globo aerostático quiere volar más alto, él tiene unas bolsas de piedra o de plomo en derredor de esa canasta. Tiene ciertas que cuando suelta las sogas y empieza a aventar ese aire, se escucha el ruido, el resoplido de esos caños que lo inflan, pero el globo no va a más de cierta altura. Si quisiera ir más alto, tiene que indudablemente soltar el lastre. Y el lastre es empezar a tirar de a una esas bolsas pesadas que lleva en derredor de la canasta. Cuanto más de esas bolsas tira, puede elevarse más alto, y luego navega en esa altura. Y seguramente de más altura tiene una mejor visión, tiene una vista panorámica buena, excelente o más completa de todo el panorama. ¿Qué queremos decir con esto? Es necesario entonces, si queremos ir más alto, tirar algunos lastres que nos mantienen sujetos. Algunos de esos lastres son esa impresión del cristianismo, más bien a veces religioso, que nos quedó ahí grabado, el cristianismo de las obras para ver si logro llegar a ser, y no el que fui declarado y se me dio acceso para manifestar. No la propuesta de la gracia que dice, recibe la bendición para llegar a ser bendito y bendecir a otros. Y no la propuesta de la ley que decía, haz esto y serás bendición. En cambio, la propuesta de la gracia es, recibe esta bendición de Dios por la fe y entonces podrás hacer lo que es agradable a Dios. Pero a veces nos quedó como esos lastres que nos mantienen solamente a 20 metros de altura y no más de eso. Tenemos que reconocer esas bolsas pesadas, a veces aplicadas como forma de pensamiento, como un pensamiento religioso cristiano que nunca nos dejarán y nos han dejado avanzar. Cuando la descubrimos ahora, soltamos esa y decimos, no somos de los que retrocedemos para perdición y perder esta oportunidad y quedar en ruinas otra vez. Somos de los que avanzamos para preservación del alma y para bendición. ¿Y cuánto me dicen en esta noche, ya cerrando nuestro programa? Amén. ¿Sí? ¿Qué hora estamos, Laura? Ya casi sobre la hora. Faltan... Bueno, yo tengo menos 4 minutos, menos 5. Yo tengo menos 1. Amados hermanos, ya estamos casi terminando nuestra clase. Miren, nos queda un capítulo maravilloso, pero le digo a los alumnos que nos van siguiendo y que también van tomando nota, que ya el próximo encuentro que tengamos en 15 días, vamos a ver los héroes de la fe rápidamente porque es riquísimo esta parte, y ya nos vamos a la simbología, tipología, materiología, todos los elementos que hay que, a saber, los elementos provenían del mundo vegetal, del mundo animal y del mundo del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral. Vamos a analizarlo, la construcción
del tabernáculo. ¿Por qué comienza por el arca? Es la primera y luego desde allí se va desarrollando toda la construcción. Porque cada de esos elementos van a seguir hablándonos maravilloso de este camino precioso de fe. Y luego ya al finalizar esos elementos vemos el capítulo 12, donde vamos a encontrar una diferencia entre un pacto y otro tan amplia. Y ahí termina como si fuera un bosquejo triunfal. ¿Dónde termina el juez justo? En la congregación de los santos, la compañía de los ángeles, a la sangre preciosa de Cristo que habla más de la vela, a Dios el juez justo. Y ahí termina tan maravilloso antes de los saludos finales y recomendaciones del capítulo 13. Así que quédense allí mirando, porque ya entramos los ejemplos de la gente de fe, para confortar el corazón a sus lectores, recordándole su fidelidad en los años pasados, terminando con frases consoladoras. Qué linda esa frase. Yo sé que ustedes son de los que van adelante. Qué lindo alentar a los hermanos y no sembrarle esa desconfianza. Hay que ver si ustedes llegan. Hay que ver si vamos a ver. No le veo uña de guitarrero, decía mi papá. Cuando alguien quería hacer algo. Dice, vamos a ver si esa sembrada desconfianza. Aunque este autor del libro de los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, los exhorta fuertemente, diciéndole, mire que si Dios da retribución y si las cosas son malas, que ustedes hacen, van a ser retribuidos justamente por Dios, y Dios le va a dar un pago por esto, y no se van a escapar, y terribles cosas caen en las manos del Dios Todopoderoso, porque ellos sabían que era terrible, claro que sabían históricamente, pero sin embargo tiene esperanza de ellos, y les dice, nosotros no somos de los que nos retrocedemos, somos de los que avanzamos. Y hoy en el nuevo pacto, en la gracia, ¿qué estamos queriendo decir con el libro de Hebreos? Que tú has recibido algo muy grande, hermano, muy importante el día que recibiste a Cristo, el Espíritu Santo. Quizás te enfriaste, te quedaste, sin saberlo lo menospreciaste, pensaste que Dios es un Dios lejano que ahora se comunica de vez en cuando. No, es un Dios personal que mora y habita en los que creen y que es invocado desde tu corazón, que es el altar mejor, tu corazón. Así que puedes darle otra vez el lugar, avanzando hacia el lugar santísimo de la adoración y oración con Dios directamente. Y planteamos la importancia de los que tienen fe, descripción de la fe, su influencia y carácter de los grandes hombres del pasado y la respuesta del problema del origen del mundo. Creemos que todo fue lo creado, vino a existir por la palabra de Dios, que fue constituido el universo y que fue por la fe, porque dijo sea de lo que no había y apareció. Qué tremenda que es la fe, pues la fe, y concluimos, la certeza, la sustancia, como dice esta versión, es lo que da sustantividad a lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Ese es el camino a donde fuimos llamados y donde debemos permanecer hasta que vuelva el sumo sacerdote vestido de gloria por cada uno de nosotros. Nos quedan mucho por ver en los héroes de la fe, aún esos cortitos versículos que no sabemos muy bien por qué, por la fe, pero vamos a ver qué pasó. Algunos de ellos no empezaron por la fe, confiaban en sí mismos, confiaban en sus propias obras y cómo podían llegar a ser agradable a Dios, pero cómo terminó su vida. En esos textos breves, su vida terminó en una plena confianza, satisfacción y entrega a Dios. Si Él lo sabe todo, Él lo tenía todo planeado, ¿por qué no me entregué de primero? Así que, maravilloso, hermanos. Dios los bendiga ricamente. Nos vamos a encontrar seguramente en 15 días más, o menos, ¿no? Menos, 14 días más aquí en el aula virtual, si Dios nos da vida y salud y nos permite. Dios quiera que ya para el otro mes, el mes final de nuestra materia, podamos estar en el aula no solo virtual, sino real allí en Casares con los hermanos, pero también gracias a los que nos acompañan por Facebook, por Sello, por distintas aplicaciones, nos siguen los videos en el YouTube, Rabí Pastor, ¿no? Sí. Rabí Pastor allí, en el video ya está, ¿ya subió uno? Sí. Ya subió el video anterior. Dios los bendiga, llegamos justo a nuestro horario y que tenemos una linda oración con una canción, Laura. Por favor, poné la canción que te había pedido. Y quiero tener una oración con ustedes en los días que vivimos. Que por ahí alguno se pueda sentir siendo cristiano, creyente,
hablamos de al que está sentado, Lauri, ¿eh? Al que está sentado, ya tengo a mi gatito aquí moviéndome el atril. Alguno que quizás se sienta un poco estos días con incertidumbre, ansioso o angustiado, sepa que tenemos un trono de gracia, que tenemos acceso. Podemos depositar nuestras ansiedades porque Él tiene cuidado de nosotros. Que nos comprende que a veces estamos preocupados, que tantas informaciones también nos preocupan y nos ponen a veces en una alerta, en un pánico. Sí, pero Él vivió, nuestro sumo sacerdote vivió tal cual nosotros, algunas noches de incertidumbre. Una noche tan tremenda como la que vivió ese día expectante en el huerto de los olivos, sabiendo que la noche que iba a ser entregado. Él sabe todo y vivió cada parte de la que te toca vivir hoy, amado hermano y amigo. Él conoce, sabe todo y lo vivió tal cual nuestra semejanza. Así que puede compadecerse de nuestras debilidades. Es fiel y misericordioso. Por eso Dios nos está llamando a esa fidelidad, porque Él es fiel y nos está compartiendo su carácter. Te pido que hoy tengas esta oración, Padre amado. Sé que tengo acceso por la sangre del Cordero de Jesucristo al lugar, no ya solamente al atrio, y no solo al lugar santo como los sacerdotes, sino al Santísimo, donde Él está delante del arca, el altar del incienso, el altar aromático que subía como una nube blanca, pero grato olor, aunque las hierbas amargas daban un grato olor fragante. Quiero confiar, Señor, quiero poner hoy delante de ti toda mi ansiedad, mis temores, mis miedos, porque sé que tú tienes cuidado de mi vida, que nada se te escapa a ti, Señor. Te adoro y te alabo con este cántico celestial. Confío que nada se escapa de tu mano, porque estaba preparado antes que yo mismo existiese todo lo que ibas a hacer con mi vida. Confío, sea que vivamos, sea que muramos, tuyos somos y nadie nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Te adoramos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Qué hermoso. Con esta canción de adoración que Laura lo sube, cierro, saludo y los bendigo. Bendiciones para todos. Hasta aquí el aula virtual. Poder para siempre. Dios los bendiga, nos encontramos pronto en 14 días más. Bendiciones para todos.